¿Qué tal? ¿Cómo están? Estuvimos viendo el tema de la presión, vimos primero los trazos netos y los trazos sucios, que se nombran continuamente en el aspecto presión, y vimos el subaspecto profundidad. Ahora vamos a empezar con el aspecto tensión, que imagínense el hilo, este hilo está tenso, que hay una acción de alguna fuerza para que esté estirado. Este es tenso, flojo y aún más flojo, que sería escritura blanda en este caso. Esa sería la comparación con la escritura. Tiene que ver con el control y la salud psicomotriz, y es el nivel de energía y afirmación de las tendencias personales, la resistencia que tiene la persona a las influencias que le vienen del exterior, tiene fuerza de voluntad, aptitudes de mando. Eso es cuando es tensa la escritura o firme. Cuando el movimiento es flojo, podemos decir que hay una falta de firmeza que de acuerdo al ambiente en que se mueve el sujeto puede llegar a vicios o a una moral no muy consistente. Vamos a ver si podemos compartir. Bueno, aquí tenemos las características. En la escritura tensa, los movimientos de flexión y de abducción, de flexión son, cuando nosotros escribimos, hacemos movimientos de extensión, que sería el movimiento de los perfiles, y de flexión, cuando es movimiento de los plenos, y de abducción serían los movimientos de izquierda a derecha, que es hacia donde escribimos. Esos movimientos nosotros tenemos que observarlos en la escritura, tienen que ser rectos, tienen que ser firmes, seguros, netos. Ya vimos lo que significaba neto, que los bordes eran bien delimitados, que eran nítidos, que no tenían babosidades, no tenían dientes de sierra, no tenían ondulaciones y bueno, todas las características que ya les expliqué, tampoco torsiones. Y para aquella tensión tampoco tiene que haber trabas en el movimiento. Y la significación es que hay afirmación de las tendencias naturales y fuerza en las ideas y en las decisiones. Acá tenemos una escritura que, si uno observa los movimientos son rectos. Es flexible, es una tensión media o normal, que no es tensa totalmente ni floja, que hay buen control psicomotriz o neuromuscular, hay equilibrio entre las tendencias individuales y las necesidades de adaptación al ambiente, porque el sujeto tolera o acepta las opiniones ajenas. O sea, hay un ajuste entre la razón y el sentimiento, entre el deber y la tolerancia, un equilibrio entre la rectitud y flexibilidad. Es decir, la mente es elástica, hay sentido de perfeccionamiento y el sujeto no huye del esfuerzo, está predispuesto a la acción y a lo que sí ejerce una oposición ante lo injusto y lo inmoral. Acá tenemos este ejemplo para que vieran la diferencia. Este es más tenso, el movimiento. Ustedes ven como los movimientos de los plenos son rectos, no tiene ondulaciones ni curvaturas. En la zona media son rectos sin inflexiones y no tiene trabas ni rigidez. Está formada esta escritura por trazos tensos, como dije, seguros, netos, tanto en sentido vertical, como digo, como en sentido horizontal. A ver a dónde están. Bueno, lo que nos indica esta escritura, que hay buena salud,
La persona toma resoluciones, es extravertida, objetiva, tiene un carácter enérgico, voluntarioso y decidido, trata de establecer normas y son precisos en las tareas. El pensamiento es lógico, tratan de concentrarse, analizar las situaciones para luego llegar a una síntesis. La persona impone su personalidad, no se deja influenciar, es resistente a la presión que le venga del exterior, mantiene su postura, combate las dificultades y también se defiende frente a las influencias emocionales. No invade el terreno de los demás, pero tampoco deja que invadan el suyo. En general estas personas son estables y decimos que tienen sangre fría, como muchas veces decimos los médicos tienen sangre fría. Bueno, efectivamente, porque si no, no podrían trabajar de médicos tampoco. Hay una continuidad combativa. Cuando el ambiente gráfico es negativo, puede haber una acumulación de tensiones, eso lo tenemos que analizar con todos los aspectos gráficos, puede atropellar los derechos de los demás, puede ser intransigente y puede tener una falta de miramiento hacia los demás. A ver, esta escritura, por ejemplo, ustedes ya pueden ver en primer lugar que es descendente. Descendente la línea del renglón, que todavía no vimos ese aspecto. Ven el margen derecho y cómo va descendiendo los renglones. Bueno, ya eso también tiene que ver con la escritura floja o blanda, que es la que vamos a ver posteriormente. Es una escritura que no tiene tensión, no tiene dinamismo ni profundidad. Ahí el nivel de forma es bajo. ¿Qué quiere decir nivel de forma? La evolución que tiene la escritura. Hay una falta de tensión en los movimientos, hay ondulaciones y esa flojedad hace que se trabe el movimiento. Hay letras torcidas. Bueno, acá la verdad que la escritura es tan pequeña, pero acá hay letras torcidas, los trazos no son rectos en las zampas y las jambas. Bueno, la significación de la escritura floja tiene que ver con la falta de constancia, la dificultad de atención activa y seguida. La persona es comunicativa, puede ser expansiva, pero en realidad es introvertida, es pasiva, le fatiga el exceso de trabajo, poca iniciativa tiene, poco vigor, lo que lo lleva a ser vulnerable ante los obstáculos. Hay una falta de carácter, o sea, la tensa estábamos hablando de firmeza de carácter, la floja, que hay una falta de carácter, de una afirmación de las tendencias, le falta el autodominio y es permeable a las influencias que le vienen del exterior. Por eso es muy importante saber en qué ambiente se mueve el sujeto, porque puede llegar a tener una deficiencia de moral si es que lo influencian. Muchas veces es incapaz de luchar contra los obstáculos fuera del ambiente que él conoce y generalmente se defiende dando un paso para atrás. Cuando el ambiente gráfico es muy negativo, tiene que ver con la insinceridad, la deshonestidad, puede mentir por defensa y bueno, la moral no es muy firme, así que teniendo en cuenta el ambiente en que se mueve, hay que analizar bien el escrito. Aquí en este caso es una escritura blanda, es más que floja, así que lo que vamos a hacer, vamos a continuar en la clase próxima. Así queda bien determinado lo que es la atención en la escritura. Hasta pronto.